Nunca pensé que un simple error en la cocina podría cambiarlo todo. Marta, mi suegra, estaba preparando la cena como siempre, pero esa noche algo en su mirada me desconcertó. Había un brillo distinto en sus ojos, un destello prohibido que me hizo sentir que cruzaríamos una línea que jamás habíamos imaginado. Todo comenzó cuando me pidió que le ayudara a alcanzar una olla en el estante más alto. Mis manos rozaron las suyas, y un escalofrío recorrió mi espalda. Intenté apartarme, reírme, pero Marta me sostuvo un instante más de lo necesario, y fue suficiente para que un sentimiento inesperado empezara a florecer entre nosotros. Esa misma noche, mientras cenábamos, noté que evitaba a mi esposa más de lo habitual. Cada vez que nuestra conversación derivaba hacia temas triviales, Marta me miraba con intensidad, como si quisiera decir algo que no podía. Yo, atrapado entre la culpa y la curiosidad, no sabía cómo reaccionar. Sabía que lo que sentía estaba mal, que cruzar esa línea significaría traicionar a la persona que más amaba, pero había algo en Marta que me atraía irresistiblemente, una mezcla de madurez, sensualidad y peligro que no podía ignorar. Los días siguientes, nuestras interacciones se volvieron cada vez más cargadas de tensión. Cada excusa para acercarnos, cada gesto casual, parecía diseñado para probar nuestros límites. Un día, mientras ella me enseñaba a preparar su receta secreta de lasaña, sus dedos tocaron los míos al mezclar la masa, y esa simple acción desató un torrente de emociones que intentábamos reprimir. Me sentí vivo, pero al mismo tiempo culpable. Sin embargo, era imposible negar la química que surgía entre nosotros. Era como si el universo hubiera conspirado para que este momento ocurriera. Lo más sorprendente fue cuando, en medio de una tarde lluviosa, nos encontramos solos en la sala. La luz tenue iluminaba su rostro y, por un instante, no éramos suegra y yerno, sino dos personas atrapadas en una atracción prohibida. Su voz, suave y tentadora, me susurró algo que nunca olvidaré. A veces lo que más deseamos es lo que nunca deberíamos tocar. Mi corazón latía con fuerza, y mi mente intentaba racionalizar lo irracional. Pero, a pesar de mis intentos, cada palabra, cada mirada, cada roce de nuestras manos nos acercaba a un punto sin retorno. Las semanas siguientes estuvieron llenas de pequeñas pero intensas provocaciones. Marta encontraba razones para llamarme a su habitación bajo pretextos triviales, revisar recetas, buscar utensilios, hablar de la familia. Cada encuentro estaba cargado de un doble sentido que solo nosotros entendíamos. Una noche, mientras organizábamos fotos antiguas de nuestra boda, nuestras manos se rozaron y ella no apartó la suya. Sus ojos me miraban con un deseo contenido, y yo sentí como mis principios empezaban a desmoronarse. La línea entre lo correcto y lo prohibido se volvía difusa, y la tensión crecía con cada día que pasaba. Pero la situación se complicó aún más cuando empecé a notar cambios en mi propia conducta. Me encontraba pensando en Marta en momentos imposibles, en el trabajo, mientras conducía, incluso durante conversaciones con mi esposa. Cada pensamiento me llenaba de culpa, pero también de un excitante miedo. Marta, por su parte, parecía disfrutar del juego silencioso. Sus comentarios, siempre sutiles, dejaban entrever sus sentimientos sin pronunciar palabras que podrían destruirlo todo. Era un baile peligroso, donde cada paso podía significar la caída, y ambos lo sabíamos. El clímax llegó una noche que jamás olvidaré. La casa estaba silenciosa, y por alguna razón nos quedamos a solas en la cocina después de la cena. La lluvia golpeaba los cristales con fuerza, y la luz amarilla de la lámpara creaba sombras que parecían susurrar secretos. Marta, con una mezcla de nerviosismo y audacia, se acercó lentamente y susurró mi nombre. Mi corazón casi se detuvo. Por un instante, todo lo demás desapareció, la culpa, la familia, la moralidad. Solo existíamos ella y yo, atrapados en un instante que parecía eterno. El tiempo parecía detenerse mientras nos mirábamos fijamente. Su perfume, su cercanía, la suavidad de su piel rozando la mía, era intoxicante. Sabíamos que ese momento podía cambiarlo todo, y sin embargo, ninguno de los dos se apartó. La tensión era tan intensa que podía cortarse con un cuchillo. Sentí que cada fibra de mi cuerpo estaba alerta, y al mismo tiempo, una parte de mí quería rendirse a lo inevitable. La atracción que nos unía era demasiado poderosa para ignorarla, pero también demasiado peligrosa para ceder a ella sin consecuencias. Y así, entre miradas cargadas de deseo y palabras no dichas, quedó sellada una tensión que prometía romper todos los límites.
Ninguno de los dos sabía cómo manejarlo, pero estábamos conscientes de que, a partir de ese instante, nada sería igual. La línea entre lo correcto y lo prohibido se había desvanecido y el juego apenas comenzaba. Después de aquella noche en la cocina, todo cambió sin que ninguno de los dos supiéramos cómo manejarlo. Cada encuentro casual, cada conversación trivial se convirtió en un campo minado de emociones prohibidas. Marta comenzó a buscar excusas para verme sola, y yo, incapaz de resistirme, aceptaba cada oportunidad con un torbellino de culpa y deseo. La rutina diaria se transformó en un juego peligroso, donde cada gesto tenía un doble significado, y cada mirada parecía desafiar las reglas de la moralidad. Una tarde, mientras mi esposa estaba en una reunión, Marta me pidió ayuda para organizar su armario. Al principio, parecía un encargo simple, pero pronto se convirtió en algo más. Mientras acomodábamos la ropa, nuestras manos se rozaban accidentalmente, o eso decíamos para justificarlo, y la tensión se hacía casi insoportable. Su respiración se aceleraba y yo sentía como mi control se desvanecía lentamente. Intenté apartarme, recordando los límites, pero su mirada me detenía. Había en sus ojos una mezcla de audacia y vulnerabilidad que me hacía sentir que ceder a la tentación no era solo inevitable, sino casi necesario. Los días siguientes se llenaron de pequeños momentos que solo nosotros entendíamos. Mensajes sutiles, miradas prolongadas, excusas para encontrarnos a solas. Todo estaba impregnado de un peligroso juego que nos mantenía al borde de la precipitación. Una noche, mientras preparábamos café, sus dedos rozaron los míos y, por primera vez, sentí un estremecimiento que iba más allá de la atracción física. Era como si nuestras almas estuvieran conectadas de una manera que no debía existir, y sin embargo, allí estaba, imposible de negar. Pero no todo era pasión. La culpa comenzó a surgir como una sombra persistente. Cada vez que volvía a casa, veía a mi esposa sonreír y sentía un nudo en el estómago. Me preguntaba cómo podía disfrutar de esos momentos prohibidos mientras traicionaba a la persona que más amaba. Sin embargo, Marta parecía estar en paz con su juego, disfrutando de la tensión tanto como yo. Cada encuentro, cada roce, cada palabra cargada de insinuación, nos acercaba más a un punto de no retorno. Una tarde lluviosa, mientras revisábamos fotos antiguas de la familia, sucedió algo inesperado. Entre las imágenes, encontramos una fotografía de nuestra boda donde Marta y yo estábamos sonriendo juntos. Me miró con una intensidad que me dejó sin aliento y, por un instante, todo lo demás desapareció. Su voz, suave pero firme, dijo algo que nunca olvidaré: siempre hemos estado más cerca de lo que creemos. Esa frase me llenó de emoción y miedo al mismo tiempo. ¿Podía ser verdad? ¿Habíamos estado destinados a este juego prohibido desde siempre? La tensión aumentó cuando un día mi esposa decidió organizar una cena con amigos, y Marta y yo nos vimos obligados a interactuar en público, fingiendo normalidad. Cada gesto, cada mirada, cada sonrisa contenida era un desafío a nuestro autocontrol. Sentía como si todos pudieran notar algo, aunque sabíamos que éramos los únicos conscientes del peligro que nos rodeaba. Esa noche, mientras todos reían y conversaban, Marta rozó mi mano debajo de la mesa. Un simple contacto que encendió una llama que ambos sabíamos que no podríamos apagar fácilmente. Pero el verdadero peligro llegó cuando descubrimos que alguien más empezaba a sospechar. Un amigo cercano comenzó a notar nuestras miradas cargadas de significado y empezó a hacer comentarios sutiles que nos hacían dudar de nuestra discreción. Cada encuentro se volvía más arriesgado, cada roce más emocionante y aterrador. La adrenalina de lo prohibido nos consumía, y cada paso que dábamos parecía acercarnos a un precipicio invisible. El punto culminante de esta tensión llegó una noche, cuando después de una discusión trivial sobre la organización de la cocina, nos encontramos a solas en la despensa. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas, creando una atmósfera casi cinematográfica. Sin decir palabra, Marta se acercó y sus labios rozaron mi mejilla en un gesto que mezclaba ternura y deseo. Mi respiración se aceleró, y su cercanía me hizo olvidar todo lo demás. Estábamos atrapados en un instante suspendido entre lo correcto y lo prohibido, sabiendo que un solo movimiento podía cambiarlo todo para siempre. Nos miramos fijamente, conscientes de la línea invisible que nos separaba de un abismo emocional. Ni ella ni yo queríamos dar el primer paso, pero ambos sabíamos que estábamos jugando con fuego. La tensión era insoportable y el silencio se volvió ensordecedor. Cada segundo que pasaba nos acercaba más al momento en que no habría vuelta atrás, y ambos lo sabíamos.
La historia que habíamos comenzado, marcada por la curiosidad y el deseo, estaba a punto de entrar en un territorio peligroso del que quizás nunca podríamos regresar. Nunca imaginé que un simple paseo por el jardín pudiera convertirse en un momento tan peligroso. Marta me pidió que la acompañara a buscar unas flores para la mesa, y mientras caminábamos entre los arbustos mojados por la lluvia, sentí como la distancia entre nosotros desaparecía con cada paso. La humedad del aire mezclada con su perfume me envolvía, y cada risa suya parecía un desafío a la cordura. Por primera vez, la idea de ceder a la atracción prohibida dejó de ser un pensamiento lejano y comenzó a convertirse en una tentación tangible. Mientras recogíamos las flores, nuestros brazos se rozaban constantemente. Intenté apartarme, recordando a mi esposa, la familia, todo lo correcto, pero cada intento se topaba con una fuerza invisible que me atraía hacia ella. Marta, con una sonrisa traviesa, no hacía nada para mantener la distancia. Su mirada era una invitación silenciosa, un reto que me obligaba a cuestionar todo lo que creía correcto. De repente, un gesto inocente, como ayudarla a levantar un ramo caído, hizo que nuestras manos se encontraran y permanecieran juntas más tiempo del necesario. La electricidad que recorrió mi cuerpo fue innegable. Esa misma noche, mientras la familia dormía, Marta y yo nos encontramos en la sala con la excusa de revisar unas cuentas de la casa. La tensión era casi tangible. Cada movimiento, cada palabra, estaba cargada de doble sentido. En un momento, mientras revisábamos unas facturas, sus dedos rozaron los míos y ella no apartó la mano. Mi corazón latía desbocado y mi mente trataba de justificar lo injustificable. Solo es un roce accidental, solo un roce. Pero ambos sabíamos que ya nada era accidental. Los días siguientes, la situación se volvió más peligrosa. Marta comenzó a enviarme mensajes en momentos inesperados. Recordatorios triviales, comentarios sobre recetas, hasta simples ¿cómo estás?, que escondían una carga de deseo imposible de ignorar. Cada notificación de su mensaje era como un disparo directo a mis nervios, y me encontraba atrapado entre el miedo y la excitación. Mi esposa no notaba nada, pero yo sabía que estábamos jugando con fuego, y que una chispa podía desencadenar un desastre. El peligro real apareció cuando una tarde mi esposa decidió invitar a una prima lejana a quedarse en casa unos días. Marta y yo sabíamos que ahora cada encuentro debía ser aún más cuidadoso. La presión de la presencia constante de alguien más nos hacía sentirnos como adolescentes atrapados en un juego prohibido. Sin embargo, la atracción entre nosotros no disminuía. Por el contrario, cada pequeño contacto robado, cada sonrisa compartida a escondidas, se volvía más intenso, más arriesgado. Una noche, mientras todos dormían, Marta me pidió ayuda para colocar unas cortinas que estaban difíciles de alcanzar. Mientras sostenía la escalera, su mano tocó mi brazo de manera sutil pero intencionada. Sentí un calor que recorría todo mi cuerpo y, por un instante, me olvidé de todo lo demás. El silencio de la casa se mezclaba con la lluvia afuera, creando un ambiente casi irreal. Era como si el mundo entero hubiera desaparecido, dejándonos solos en un instante de peligro y deseo. Lo que siguió fue aún más intenso. Durante una cena familiar, nos vimos obligados a actuar con normalidad frente a todos, pero la tensión era imposible de ocultar. Cada gesto de Marta hacia mí, cada mirada rápida, cada sonrisa contenida, era una prueba de fuego. Yo sentía que todos los ojos podían notar lo que estaba ocurriendo, aunque solo nosotros éramos conscientes de la magnitud de nuestro juego. El riesgo se volvía excitante y aterrador al mismo tiempo. El punto culminante llegó cuando, en un momento de descuido, nuestras manos se encontraron bajo la mesa. Nadie parecía darse cuenta, pero la electricidad que sentí fue tan intensa que casi me hace perder el control. Marta me miró y sus ojos brillaban con una mezcla de desafío y deseo. Sabía que este juego podía destruirlo todo, pero también sabía que ninguno de los dos quería detenerse. En ese instante, comprendí que estábamos atrapados en un círculo del que sería imposible salir sin consecuencias. La atracción prohibida se había convertido en una fuerza dominante, capaz de derribar cualquier barrera de moralidad o sentido común. Cada encuentro, cada roce, cada palabra compartida nos acercaba más a un punto de no retorno. Y aunque éramos conscientes del peligro, no podíamos negar lo que sentíamos. La tensión entre nosotros alcanzaba un nivel que parecía imposible de controlar, y ambos sabíamos que la historia que habíamos comenzado estaba a punto de dar un giro que cambiaría nuestras vidas para siempre. Esa noche, la casa estaba en un silencio inquietante. Mi esposa había salido con amigas,
y Marta y yo nos encontrábamos solos, una situación que se había vuelto cada vez más frecuente. La tensión entre nosotros era palpable, el aire parecía cargado de electricidad, y cada gesto que hacíamos estaba cargado de un significado que solo nosotros entendíamos. Mientras preparaba un té en la cocina, Marta se acercó por detrás, y el contacto de su mano en mi hombro me hizo estremecer. Mi corazón latía con fuerza, y sabía que estábamos cruzando un límite invisible. Comenzamos a hablar de cosas triviales al principio, pero pronto nuestras palabras se llenaron de doble sentido. Cada risa, cada comentario, cada mirada prolongada nos acercaba más al borde. Era un juego peligroso. Sabíamos que estábamos jugando con fuego, pero ninguno de los dos podía apartarse. Marta, con una mezcla de audacia y vulnerabilidad, se inclinó hacia mí y susurró algo que hizo que mi respiración se detuviera. No sé cuánto más podré resistir esto. No hizo falta decir más, ambos entendimos lo que eso significaba. Intenté mantener la calma, recordando a mi esposa, nuestra vida juntos, todo lo que estaba en juego. Pero Marta no me dio oportunidad. Se acercó lentamente, y cuando nuestras manos se encontraron de nuevo, sentí que toda mi resistencia se desmoronaba. La atracción prohibida que habíamos estado reprimiendo durante semanas explotó en un instante de deseo contenido. Nos miramos fijamente, sabiendo que este momento podía cambiarlo todo, pero incapaces de detenernos. Lo que siguió fue un juego silencioso de provocaciones y acercamientos. Cada roce accidental de manos, cada contacto sutil de cuerpos, nos hacía perder la noción del peligro. Estábamos atrapados en un torbellino de emociones prohibidas, y cada instante juntos parecía prolongarse infinitamente. La tensión era insoportable, y sin embargo, había una extraña dulzura en lo prohibido, una sensación de vivir al límite que nos hacía sentir vivos como nunca antes. El peligro aumentó cuando mi esposa decidió regresar antes de lo esperado. Marta y yo tuvimos que separarnos de inmediato, fingiendo normalidad mientras mi corazón aún latía desbocado. Cada palabra, cada movimiento, cada gesto estaba cargado de tensión. Cualquier descuido podía revelar nuestro secreto. Esa noche, mientras todos dormían, no pude dejar de pensar en Marta. Su cercanía, su aroma, la intensidad de sus miradas, todo estaba grabado en mi mente de manera indeleble. Los días siguientes se volvieron un juego de equilibrio imposible. Marta y yo nos encontrábamos a escondidas, buscando cualquier excusa para estar juntos, aunque fuera por unos segundos. La tensión se volvió casi insoportable, y la culpa comenzaba a mezclarse con la pasión. Cada encuentro era una prueba de autocontrol que fallábamos con frecuencia. Comenzamos a descubrir cosas el uno del otro que nos sorprendían, secretos y deseos que habíamos mantenido ocultos. La atracción crecía, pero también el riesgo de ser descubiertos. Un día, mientras organizábamos la biblioteca de la casa, Marta me sorprendió con un gesto inesperado. Me tomó por la cintura y me acercó a ella, sus labios rozando los míos apenas unos segundos, lo suficiente para encender un fuego que no podíamos apagar. Sentí como todo mi autocontrol desaparecía, sabía que estábamos jugando con fuego, pero no podía resistirla. Cada roce, cada suspiro, cada mirada prolongada nos hacía más vulnerables, más atrapados en este juego prohibido. El punto crítico llegó cuando, en un momento de descuido, nos encontramos solos en el pasillo, y sin decir palabra, nuestras manos se entrelazaron. El mundo exterior desapareció, y por un instante, no existía nada más que nosotros dos, atrapados en un instante suspendido entre el deseo y la culpa. Sabíamos que estábamos cruzando un límite que no podría deshacerse, y sin embargo, ninguno de los dos se apartó. La tensión había alcanzado su punto máximo, y ambos éramos conscientes de que pronto tendríamos que enfrentar las consecuencias de nuestros actos. Ese instante marcó un antes y un después. La atracción prohibida que habíamos estado reprimiendo se había convertido en algo imposible de ignorar. Cada mirada, cada gesto, cada roce nos acercaba más al precipicio, y ninguno de los dos podía imaginar cómo sería la vida después de este momento. Sabíamos que estábamos jugando con fuego, pero la pasión que nos unía era demasiado intensa para ignorarla. Y mientras nos mirábamos, comprendimos que nuestra historia apenas estaba comenzando, y que pronto tendríamos que decidir si ceder al deseo o detenernos antes de que todo se destruyera. La tensión que había estado acumulándose durante semanas finalmente alcanzó un punto crítico. Aquella noche, la casa estaba silenciosa, y por primera vez nos encontramos a solas sin excusas ni pretextos. Marta me miró a los ojos, y en su mirada se mezclaban deseo, miedo y una certeza silenciosa.
Algo estaba a punto de cambiar para siempre. Mi corazón latía desbocado mientras sentía que todo lo que habíamos estado reprimiendo iba a estallar en un instante irreversible. Nos acercamos lentamente, sin palabras, dejando que la gravedad de nuestros sentimientos hablara por nosotros. La electricidad entre nuestros cuerpos era casi insoportable. Un roce accidental de manos bastaba para encender un fuego que ninguno de los dos podía apagar. Finalmente, Marta se apoyó contra la pared, y yo me quedé frente a ella, atrapado en un instante que parecía eterno. Era imposible pensar en las consecuencias, imposible recordar la vida que teníamos antes. Solo existíamos nosotros, el deseo y la prohibición que nos había unido de manera irresistible. En un momento de impulso, nuestras manos se entrelazaron y, por fin, nuestros labios se encontraron. El mundo exterior desapareció, y el tiempo pareció detenerse. Sentí una mezcla de culpa, miedo y un placer intenso que me dejaba sin aliento. Marta respondió con igual intensidad, y durante unos segundos todo lo prohibido dejó de ser un obstáculo. Solo existía la conexión entre nosotros, pura y brutal. Sabíamos que ese instante podía destruirlo todo, pero ninguno de los dos quería apartarse. Sin embargo, la realidad volvió con fuerza. El sonido de un coche llegando a la puerta nos recordó que la vida afuera continuaba, que la familia, la moral y las consecuencias de nuestros actos no podían ignorarse. Nos separamos con un suspiro, con las manos aún temblorosas, conscientes de que habíamos cruzado una línea que no podía deshacerse. La culpa golpeó con fuerza, pero también lo hizo una sensación de liberación, de que habíamos enfrentado un deseo que nos había perseguido durante demasiado tiempo. Los días siguientes fueron un delicado equilibrio entre la normalidad y la tensión acumulada. Marta y yo sabíamos que nuestro secreto estaba a salvo, pero la intimidad compartida nos había cambiado. Cada mirada, cada gesto, cada roce accidental llevaba consigo la memoria de aquel instante prohibido. Era un recordatorio constante de la atracción que nos unía y del peligro que representaba. La complicidad silenciosa se convirtió en nuestro refugio, un lugar donde podíamos experimentar el deseo sin ser descubiertos. Pero la vida, inevitablemente, nos obligó a enfrentar decisiones difíciles. Comprendimos que no podíamos continuar cruzando límites sin poner en riesgo todo lo que amábamos. Así que, después de muchas conversaciones silenciosas y miradas cargadas de significado, decidimos establecer reglas estrictas. Encuentros limitados, contacto restringido, una frontera invisible que nos protegiera de nosotros mismos. Fue doloroso, pero necesario. La pasión seguía allí, latente, pero ahora debía coexistir con la responsabilidad y la conciencia de que no podíamos destruir lo que más valorábamos. Con el tiempo, la tensión se convirtió en un vínculo secreto, una conexión que ninguno de los dos podía ignorar pero que ambos aprendimos a manejar. Cada encuentro, aunque limitado, era una mezcla de riesgo y excitación, un recordatorio de lo que habíamos compartido y de la intensidad de nuestros sentimientos prohibidos. Marta y yo habíamos aprendido que el deseo podía ser poderoso y devastador, pero también podía coexistir con la responsabilidad si éramos lo suficientemente cautelosos para no dejarnos arrastrar por él. Finalmente, comprendimos que la verdadera fuerza no residía en ceder a cada impulso, sino en la capacidad de controlar lo prohibido sin destruirlo. Nuestra historia de atracción prohibida se convirtió en un secreto compartido, un lazo invisible que nos unía de manera única. Cada mirada intercambiada, cada gesto silencioso, era un recordatorio de lo que habíamos vivido y de lo que podíamos manejar con cuidado. Lo prohibido seguía allí, latente, pero ahora lo controlábamos, transformando un deseo peligroso en un vínculo que nos enseñaba la paciencia, la prudencia y, sobre todo, la intensidad de una conexión imposible de ignorar. El final no era un abandono, ni una traición. Era un acuerdo silencioso entre dos personas atrapadas en un deseo que nunca desaparecería, pero que habían aprendido a manejar. Marta y yo habíamos cruzado la línea, sí, pero también habíamos encontrado la manera de coexistir con lo prohibido sin destruir nuestras vidas. Y mientras nos mirábamos, sabíamos que, aunque el mundo no lo entendiera, nuestro secreto nos hacía más vivos, más conscientes y más unidos que nunca.